Estamos de regreso. Ahí está. Y ahora nos encontramos de regreso. Dele nomás, jefe. Muy bien, estamos aquí con la taza poblana. Artesanía poblana también. Artesanía poblana. Ah, ¿verdad que te íbamos a preguntar por los alebrijes? Claro, claro. Porque tú ganaste un concurso Sí. de algo relacionado. El Museo de Arte Popular de la Ciudad de México tiene digamos que año con año realiza un desfile en el centro histórico de la Ciudad de México que es bastante impresionante, en donde artistas de distintos estados realizan pues, alebrijes monumentales, le llaman, es decir, alebrijes gigantescos. El alebrije es una especie de artesanía que alude un poco a criaturas provenientes de los sueños, ¿no? Inclusive la historia se ha disputado ahí si son originarios del estado de Oaxaca o nacieron en la propia Ciudad de México, pero digamos que la historia al menos conocida es acerca de una persona que sueña con estas criaturas oníricas llenas de colores y matices y que son como una especie de monstruos agradables, ¿no? Animales irreconocibles. Y entonces digamos que él soñó en algún momento con estos alebrijes y empezó a generar pues cierta artesanía, ¿no? que trata de imitar estas figuras de estos animales fantásticos, ¿no? Y Oaxaca por su parte también tiene una producción impresionante, ¿no? Con la artesanía. Digo, Oaxaca es uno de los lugares mexicanos que más añoro, inclusive que pienso entrañablemente en Oaxaca, ¿no? Como uno de los lugares destinos obligados, ¿no? Para México. Y es impresionante, ¿no? La producción de alebrijes, pues digamos que ocupa todos los colores y tipo de criaturas fantásticas, un poco como una mitología mexicana dentro de la artesanía, ¿no? ¿Y él se ha extendido a otros países? El alebrije, bueno, creo que sí podría haber alebrijes en otros países, quizás como una producción, digamos, pues quizás no pensada, no planeada, ¿no? Pero propiamente el alebrije pues es mexicano, ¿no? Y a veces se utiliza con madera, a veces con papel maché, digamos, son distintas maneras, depende de la región, de crear alebrijes, pero es hacer una especie de pues, dragones coloridos o serpientes pues, con colores muy llamativos, ¿no? Amarillo, morado, rosa, un poco como esto, ¿no? Que es la profusión de colores, ¿no? Esos colores llamativos, digamos, que están en las criaturas llamadas alebrijes, y entonces la historia, digamos, del alebrije me inspiró. Hay un cuento, que es el único cuento, digamos, como infantil, juvenil que tengo escrito, que es justamente de una persona que sueña con alebrijes, cuenta alebrijes, el cuento se llama Alebrijes en lugar de ovejas, porque se trata de un personaje que para dormir, en lugar de contar ovejas, empieza a contar alebrijes. Y lo que sucede es que los alebrijes se salen del sueño, ¿no? Entonces cuando él digamos que no logra conciliar el sueño, pues de pronto descubre que su casa está rodeada por alebrijes, ¿no? Y eso empieza a influir en una sociedad que es completamente en blanco y negro, ¿no? Está más bien como ahora viendo el color, ¿no? Que surge en estos animales fantásticos y donde impera la racionalidad, pues de pronto verse rodeado de todo este tipo de criaturas fantásticas, ¿no? Y es la intromisión de la fantasía en una vida recta y completamente lineal, ¿no? ¿Cómo ve la gente, tanto en la literatura como en su diario vivir, el tema de la muerte, ya que parece que los alebrijes siempre están como citados con el tema de las calaveras, las muertes, cosas por el estilo? Sí, pues México se ha asociado mucho quizás por esa parte jocosa, satírica que tiene sobre la muerte, ¿no? Es una visión que pues de alguna manera contraviene la metódica europea, ¿no? Que la muerte se convierte en algo siniestro, ¿no? En este caso deja y solemne. Exactamente, ¿no? En este caso deja ese porte tan solemne para convertirse pues en una especie de rito cultural que atiende más bien a lo divertido, ¿no? A lo carnavalesco. A lo carnavalesco, exactamente, ¿no? Creo que la danza macabra europea es lo que más se parece un poco a lo que existe en la cultura mexicana, ¿no? Pero en algún momento de la historia, digamos que esta sincronía, el sincretismo, ¿no? de una cultura prehispánica con lo colonial, esta visión de la muerte antigua, ¿no? Precolombina, pues empieza a combinarse con la visión católica y fue un método que los propios evangelizadores descubrieron para lograr, digamos que congeniar, ¿no? La visión precolombina con la colonial y lograr un proceso de evangelización más ágil, ¿no? Creo que también eso tiene que ver un poco con en algún momento, digamos, en épocas de Benito Juárez, cuando vienen las leyes de reforma, que sacan la ley de amortización de bienes, de desamortización de bienes
públicos, y entre ellos justamente la de cementerios, ¿no? Que los sacan, digamos, que del dominio de la iglesia, de manera que los eclesiásticos ya no tuvieran que dictar las rectas dentro del propio rito pues, de la sepultura, ¿no? De la inhumación de cadáveres. Y entonces lo que sucede es que la gente vuelve a esta práctica que, por ejemplo, conforma algo tan importante como es el Día de Muertos, ¿no? En donde pues la muerte, más bien las tumbas se llenan de colores, de flores, de comida, la gente acude a los cementerios. En Oaxaca es uno de los lugares donde más, digamos, tiene color este ritual ancestral, y en donde uno se junta pues para comer y convivir con los muertos, ¿no? La comida se comparte con ellos, ¿no? Los difuntos están presentes durante estos eventos, y la gente pues no solamente goza el nacional, sino que los turistas también se aglomeran, ¿no? En los cementerios para poder compartir un traguito de mezcal y partir el pan de muertos y disfrutar de la presencia de la muerte, ¿no? Y porque según yo recuerdo de mis estudios de arte precolombino, en los pueblos precolombinos la muerte tiene una relación con la fertilidad. Claro. Hay dioses duales, recuerdo, ¿no? En estos momentos no recuerdo cuál específicamente, pero decía que es el dios de la muerte y al mismo tiempo es el dios de la fertilidad. Sí, por No supuesto. sé si eran los incas, los esa mayas o parte los aztecas, del no recuerdo muy bien. ciclo, No. Ahí tiene para la fertilidad, jefe. Exactamente, ¿no? El diseño de la muerte en México. Bueno, esto que claro, es como una estilización de posada. Sí, José Guadalupe Posada es uno de los grandes caricaturistas, ilustradores de la historia de la imprenta mexicana. Él trabajaba en silografía, ¿no? Exactamente, así es. Y publicaba en los periódicos más controversiales como el Aguizote o el Hijo del Ya Aguizote. hace poco hubo una película creo que producida por Guillermo del Toro, con la imaginería de Posada, creo de que los, no. de los muertos. Nuestra voz en off quizás la ubica. La película que salió no hace mucho. La última de Disney del Día de los Muertos. Esa. Sí, No, me parece que ¿tuviste no, oportunidad de sí, verla? no la he visto. Pero bueno, el Toro es un gran cineasta que ha creado muchísimo también ahí. Digo, el cine mexicano también ha sido, como la literatura, dominado principalmente por el realismo. Por eso yo creo que la producción se ha limitado mucho a pues un encasillamiento, ¿no? De lo que es el realismo mexicano, hablar de política, de conflictos sociales, de narcotráfico. Sí, porque aquí, por ejemplo, tú me trajiste una cantidad de libros que envió nuestro amigo Alberto Mej. ¿De dónde es que es él? Me olvido. De Morelos. De Morelos, Alberto Mej nos envió una cantidad de libros que después vamos a mostrar algunos de ellos. Y son todos libros fantásticos, algunos de ciencia ficción, otros de luchadores contra monstruos y eso. Entonces uno podría decir, también tenemos al gran José Luis Zárate con Chanto, Lucha Libre, La Máscara del Héroe, que está por allá. Tenemos hartos exponentes del fantástico, por lo menos tú me trajiste aquí, por lo menos tengo 14 libros, todos son fantásticos, ya sea ciencia ficción, terror, luchadores, lo que sea híbrido entre medio, un homenaje a Lovecraft con autores mexicanos, Jorge también Flores, hay uno Oliver. muy rescatable, de un homenaje a Philip K. Dick, también, que compila por los autores mexicanos. Entonces vemos que en literatura tenemos toda esta gran variedad, pero bueno, yo no sé mucho de cine mexicano, pero a lo que uno le llega, parece como lo que estabas diciendo tú hace un rato, en cine no se refleja eso que vemos. Aquí tenemos hartos libros de género fantástico, pero en cine, género fantástico, uno piensa Guillermo del Toro, Sí, y claro, nada más. es prácticamente Cronos. cine foráneo, ¿no? Toda la producción ha sido Ya, luego de pronto, con norteamericana, los claro. luchadores contra, no sé, Santo contra Drácula o algo Creo así. que no la sé si época se acuerdan. dorada, y espero que no nos cobren derechos de autor por mencionar, pero creo que la época dorada del cine, del santo contra los múltiples fantasmas con los que batallaba, pues era una marca del cine de serie B mexicano, ¿no? Era tratar de, pues, de alguna manera reinterpretar la producción quizá de Universal y los grandes, pues como podía ser el Drácula, ¿no? De Bela Lugosi o el Frankenstein de Karloff, ¿no? Y tratar de hacer una especie de cine mexicano de terror. Y creo que lo que se consiguió, pues, es ahora un cine de culto, ¿no? Y esas figuras perseveran, persisten, ¿no? En la memoria mexicana como esta parte del mito, ¿no? Hace rato también comentábamos por ahí a Fantomas, ¿no? Que Fantomas, de ser este personaje creado, ¿no? por franceses, y que formaba parte de una vanguardia, ¿no? Que inclusive los grandes vanguardistas de las artes plásticas llegaron a hablar de Fantomas, pues se transformó también en un cómic mexicano, ¿no? Y es entonces Fantomas una especie de superhéroe, ¿no? Que lucha contra se llamaba Fantomas, la amenaza elegante, ¿no? Y era una especie de maestro del disfraz, ¿no? Y en Italia fue Diabolique.
Diabolique, exactamente. Diabolique fue también inspirado sí, por sí, Fantomas. Diabolique era, digamos que en México era el Fantomas. Y en Disney el Pato Donald se convirtió en Pato Más. Claro, Que a su vez reunía elementos de Diabolique porque eso lo crearon los italianos. El Pato Más, que era como el Pato Donald como Batman, eso lo crearon los italianos, basado en Diabolique, que a su vez estaba basado en Fantomas. Y es también la apertura del cómic como... Y Calimán, que lo mencionamos eso, también hace un rato. Por ahí hay un texto que es impresionante porque en algún momento Fantomas toma en uno de sus números que se trata de que alguien está amenazando un poco, yo creo que acudiendo también al buen Bradbury, que entonces resulta que hay una especie como de secta que quema los libros, ¿no? Entonces los libros del planeta desaparecen, ¿no? Y entonces Fantomas de pronto recibe una llamada y le dicen, pues es que están quemando todos los libros del mundo y va a desaparecer la literatura. Y de pronto resulta que le habla el propio Cortázar, ¿no? Y entonces sale en el cómic Cortázar hablándole a Fantomas para decir, tienes que hacer algo, tienes que salvarnos. Y entonces en algún momento después de mucho tiempo Cortázar resulta que adquiere ese cómic y se ve dibujado en un cómic mexicano que aparte habla de un personaje francés, se le hace una cosa genial. Y Cortázar publica justamente un libro, sí. Su único cómic es ahora sí que acudiendo a Cortázar para una denuncia social de todo lo que sucedía en Argentina, ¿no? Entonces, bueno, tú sabes que acá en Chile se publicó, Enrique Lin, uno de nuestros grandes poetas, publicó un libro que se llamaba Batman en Chile, creo que sí. Batman en Chile, ok. Escribió un libro sobre Batman venía a Chile, pero a trabajar para la dictadura. Y también me imagino como protesta social, sí, esos justamente. Digamos, se publicó agresiva. Se publicó, sé que había una edición argentina, pero no, es un libro que no es muy difícil de conseguir. Muy difícil de conseguir, sí. Claro, porque claro, hay personajes con copyright, porque también recuerdo que en México se publicaban algunos cómics, por ejemplo, creo que estaba el fantasma y el fantasma en México era rojo, claro, el traje rojo, sí, por supuesto. Cuando en realidad era, originalmente creo que era púrpura, ¿verdad? Púrpura. Pero en México era rojo. Sí, tenían que cambiar ahí los estilos, digamos, para lograr Pero hacían sus propios cómics. Exactamente. Tomaban el personaje, pero otros dibujantes y otras historias. Eso fue heredado a España. Sí, pues hay un Batman y Robin en España donde Robin es el jefe de Batman y Batman anda torso desnudo con la capa y Robin con una ametralladora. No, es que en la época de Franco, como tenía problemas con Estados Unidos y con todo lo que era británico, entonces ellos empezaron a trabajar, a hacer todo lo que fue la época dorada del cómic español, para poder como combatir eso, como lo que hicieron en Argentina con la guerra con el rock latino. En el fondo salió como respuesta a la música norteamericana en inglés por la guerra de las Malvinas. ¿Y cómo, hablando ya que estamos hablando de Estados Unidos, cómo es tu relación con el país del otro lado del... Bueno, creo que ahí se marca inclusive un poco en el espejo, ¿no? Frijolero, gringo. Compleja, ¿no? Pues México creo que ha tenido la historia marcada por Norteamérica, ¿no? Creo que la influencia pues es innegable y tanto de una manera positiva como de una manera negativa, ¿no? De alguna manera sí, pues tanto la industria como la propia historia mexicana se ha marcado por toda la influencia del primer mundo, de una potencia tan grande como Claro, Estados Unidos. Claro, que lo tienen ahí al lado. Que tiene dejado, claro, y desgraciadamente pues ha tenido episodios tan importantes como la pérdida de Texas, ¿no? Que es pues algo primordial, ¿no? Al recordar esta relación que siempre tiene un poco a la subversión, ¿no? De alguna manera del pensamiento mexicano en contra de este occidentalismo exacerbado, pero no hay por otro lado una dependencia. No hay ninguna idea de recuperarlo, o saben que no hay cómo recuperarlo. No, yo creo que no hay cómo. Pero por ejemplo aquí, Bolivia, en Bolivia todavía existe y va a existir siempre, mientras no lo consigan, la intención de que Chile les regrese el mar. Lo que ocurre es que cualquier país siempre que tiene problemas internos busca un enemigo externo para poder, en los procesos políticos, para poder distraer la atención de la crítica interna hacia afuera, hacia otro lado. Hacia afuera, claro. Hacia afuera. Eso es, de hecho, Aldunate, el historiador chileno, dijo muy claramente que si Bolivia no existiese, Chile debía haberlo inventado, porque Bolivia siempre ha sido la moneda de pago, de cambio, para las pretensiones de Perú. Entonces, si Perú pedía algo, entonces Chile se decía, pero bueno, y Bolivia también. Entonces, como nunca se ponían de acuerdo con eso, entonces Bolivia siempre en el fondo sirvió como una especie de pararrayo al tema de los pedidos de Perú al respecto con el norte, de Chile. Y ese fue el momento cultural histórico chileno de parte de la voz en off. Bueno, por ejemplo, ya que estamos hablando de los extranjeros, los países extranjeros y la relación de México con ellos,
uno de los cuentos, parece que el cuento más célebre de tu libro es Los franceses no existen. Sí, creo que ese tuvo cierto... Porque se publicó en Vice, ahí está en Es la que página de los Vice. franceses no existen, los conejos, la Tampoco los felicidad, fantasmas. ni los fantasmas. No Sí, existen. Bueno, Son está también los franceses estuvieron ahí, Napoleón III. Exactamente, tuvo durante la al- intervención francesa, cuando Maximiliano Habsburgo tomó Y lo puso ahí como Segundo era un títere imperio mexicano, de ¿no? Napoleón III. Exactamente, Y sí, fue sí. fusilado y está ese cuadro de Goya Claro, famosísimo. claro, por supuesto, que inclusive es curioso, pero yo creo que Maximiliano fue una figura más bien torturada por esta especie de titiretismo, ¿no? Histórico, Era ¿no? como Por parte un- de Napoleón. Da En algún la momento idea de que era un tipo como que iba como consciente a que iba a su muerte. Parece, sí, sí, sí. Usted sí. va allá a México como... ¿Cuál es el cargo que le dio? Claro, y de pronto parece que Francia perdió el completo interés, o por lo menos cuando él pidió un apoyo pues militar, digamos, a la Armada Francesa, pues resulta que ya no estaban tan entusiasmados, quizás los problemas internos pues terminaron también un poco por mitigar el interés de formar el imperio mexicano, pero sí, finalmente el francés, digamos que tiene una influencia en el pensamiento, por ejemplo, durante el Porfiriato, ¿no? Que toda la cultura, el Palacio de Bellas Artes, imitando un poco a la ópera du Garnier, ¿no? Toda esta parte que era el Francia en México, ¿no? Y entonces, inclusive la literatura, la imitación decimonónica, ¿no? De todo lo que era las vanguardias francesas, todo eso dominó mucho la literatura mexicana, y creo que por eso, al tratar de eliminar a los franceses dentro de una historia que inclusive acude un poquito a ese ritmo y voz decimonónica de un autor que se lamenta y que está en constante como búsqueda de un tono narrativo, pues es una especie de paradoja, ¿no? Y sí, creo que pues los franceses no existen y hay que aceptarlo eventualmente, ¿no? Y los conejos tampoco existen. Tampoco. Mucho menos si vienen de Francia. Bueno,